es lo que pasaría si nuestro país estuviera en guerra? Y si así fuera, ¿por qué crees que sucedería? Pues bien, algo así ocurrió hace algunos años. Casi a inicios del siglo XX se detonó uno de los fenómenos que ha marcado la historia del mundo: el desarrollo del conflicto bélico denominado Primera Guerra Mundial. Te preguntarás, ¿qué fue? Pues bien, la Primera Guerra Mundial, conocida también como la Gran Guerra o la Guerra de Guerras, tuvo su origen en Europa y aconteció durante el periodo de 1914 a 1918. En su momento, fue uno de los enfrentamientos más sangrientos de la historia, que trajo como consecuencia millones de pérdidas humanas y heridos, además de pérdidas económicas y problemas sociales. Esta guerra recibió el calificativo de mundial porque en ella intervinieron todas las grandes potencias industriales y militares de la época, las cuales se dividieron en dos alianzas. Y es que, a principios del siglo XX, el mundo se hallaba repartido entre las potencias, por lo que se encontraban en constantes tensiones, ya que deseaban ampliar sus dominios, anexarse nuevas colonias y tener mejores mercados. Estas rivalidades las llevó a iniciar una carrera armamentista. Así se formaron dos alianzas político-militares: la Triple Alianza, formada por Alemania, Italia y el Imperio Austrohúngaro, y por el otro lado, la Triple Entente, integrada por Inglaterra, Francia y Rusia. Al principio, estas alianzas se proclamaron por el deseo de mantener la paz, pero existía la tensión entre ellas. Esto a causa de factores como fricciones políticas, rivalidades sociales y sobre todo por la lucha por el poderío económico. Pero, ¿cómo comenzó todo?
estrategia, Alemania decide invadir y someter a Francia antes de que la gran nación rusa tuviera tiempo de movilizar su vasto ejército. De esta forma, se enfrentaría a sus enemigos de uno en uno, en vez de hacerlo simultáneamente. Así, para que ese plan tuviera éxito, Alemania decidió realizar dicha invasión por el flanco más débil de Francia, que era la nación de Bélgica. Sin embargo, Bélgica se negó a dejar que los ejércitos alemanes pasaran por su territorio. Alemania la invade. Gran Bretaña, defensora de la neutralidad belga, tiene así la excusa para declarar la guerra contra Alemania y hacer frente común con Francia. Poco a poco, diversos países que se habían mantenido neutrales, como Estados Unidos de América en 1917, fueron entrando a la guerra hasta darle a esta el carácter de mundial. Alemania y Austria-Hungría se enfrentaron a Francia, Inglaterra y Japón. Para noviembre de 1918, Alemania se rindió y Austria-Hungría reconoció su derrota, dando fin a esta cruel guerra que dejó miles de heridos y muertos, destruyó ciudades, industrias, campos de cultivo, entre otras cosas. Fue así como en 1918 se firmaba en Francia el armisticio entre los aliados y Alemania, con el objetivo de poner fin a las hostilidades en el frente occidental de la Primera Guerra Mundial. En 1919 fue firmado el Tratado de Paz de Versalles, en el que se obligaba a Alemania a reducir sus tropas a la mitad, pagar grandes indemnizaciones a los países vencedores, ceder la totalidad de sus colonias y devolver parte del territorio a Francia. El resentimiento de Alemania hacia el tratado y sus autores se considera una de las causas de la Segunda Guerra Mundial, que ocurrió 2 décadas más tarde.